perdonen que no haya quien me presente, pero el presupuesto no alcanzó a un presentador, así que se van a tener que aguantar, que yo me voy a autopresentar. Bueno, ya saben quién soy yo, ¿verdad? No me parezco al Chapulín Colorado. Por eso me dejé ahora la barba, porque me andan confundiendo por ahí con el Chapulín Colorado, con Peña Nieto, ¿no? Bueno, no sé si ya algunos de ustedes leyeron el libro. Es un libro que, a decir verdad, me da pena presentarlo, porque temo que produzca por ahí algunos infartos en algunas gentes, en gente que todavía pues presumen de ser católicos y todo eso. Les advierto, es un libro bastante fuerte. Es más, no me atrevo a recomendarles el libro. Es un libro de veras maldito, muchos libreros no lo quieren vender. Dicen que es un libro irreverente, irrespetuoso, herético en sumo grado, que además hace que mucha gente pierda la fe, lo cual en vez de agradecérmelo me lo pueden echar en cara y puede servir de argumento para que me manden al infierno por fast track. Y es un libro indigno de alguien que estuvo en el seminario estudiando para ser cura. Como muchos de ustedes saben, mi profesión original iba a ser de cura. Mi mamá, en los años 30 y tantos, yo soy del año 34, pues, pero en los años 40 y tantos, a los 3 hijos que tenía los metió al seminario. ¿Por qué? Porque la familia éramos tan pobres, éramos niños de vecindad todos nosotros, y no teníamos dinero para una escuela particular. Y en ese tiempo, le estoy hablando del gobierno del general Cárdenas, la educación era socialista. Imagínense nada más, mi mamá, que era católica, fanática de por vida, pues los curas le habían dicho que la escuela socialista era para volver comunistas a todos y que después nos iban a quitar todos nuestros bienes, nuestros yates, el coche. Y lo más barato eran los seminarios. Se pagaba un poco de dinero, pero pues siempre no faltaba alguien que estuviera decidido a becar a los atarantados que querían ser curas, y entre ellos, pues yo. Y el secreto sueño de mi mamá, se los voy a confesar aquí, era que alguno de los 3 resultara obispo por lo menos, y de esa forma sacar de la miseria a toda la familia. Porque yo no sé en qué consista eso, pero yo no he conocido a un obispo pobre, únicamente a don Samuel Ruiz de Chiapas, a don Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, y al maestro Raúl Vera, ¿verdad? Raúl Vera creo que está en Torreón o por allá. Pero el resto de los obispos yo no sé cómo le hacen, pero andan con unos carrazos, muy bien vestidos, se llenan de muy bienes inmediatamente, no entiendo yo en qué trabaja un obispo. No se digan los cardenales, bueno, ya es palabras mayores. Los cardenales son los millonarios, los ultramillonarios de la iglesia. Estuve pues en el internado con los salesianos 7 años casi, y una
de las cosas que más me molesta ahora, pues en ese tiempo como que no me daba yo mucha cuenta de lo que pasaba. Me molesta excesivamente que no teníamos posibilidad de leer en el seminario. Estaba prohibido todo tipo de lectura, bueno, excepto las vidas de santos y la historia sagrada y cosas así. Es más, lo increíble, y después me di cuenta de eso, que ¿cómo es posible? En el seminario no podíamos leer la Biblia. ¿Se imaginan eso? De verdad, yo no lo consigo eso, y en aquel tiempo menos. Bueno, en vez de la Biblia teníamos acceso a una cosa que se llamaba Historia Sagrada, que era una versión light de la Biblia, una versión hollywoodesca de lo que era la Biblia. Y una de las primeras cosas que hice yo cuando me corrieron del seminario, no, que de veras me corrieron del seminario, me corrieron por descreído, porque yo no entendía eso que llamaban los dogmas de la iglesia, que son cosas que tiene uno que creer, o tiene uno que creer a chaleco, abuelito. Eso lo dejo por acá, otro descreído. Entonces yo insistía con el padre que me tocaba ahí de ser el superior, que me explicara cómo estaba eso de la Santísima Trinidad, de tres dioses en uno. A la fecha no lo entiendo todavía. ¿Cómo es que puede haber Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no hay una diosa madre? No lo entendía eso, y no me lo podían explicar. Me decían, hijito, esto es cosa de fe, tienes que creer y tienes que creer, no hay otra. Tienes que creer a forcioris, que la Virgen dejó de ser virgen por intervención divina. Yo no entendía ni madres de eso. Yo tenía 10 años, 12 años de edad, no entendía yo eso. Y yo ya tenía conocimientos de cómo se hacían los niños, muy elementales, pues. Niños de vecindad, imagínense. ¿Qué no pasaba en las vecindades? Yo todavía no he encontrado una película mexicana que refleje realmente la vida de las vecindades. Todo lo que han hecho con Pedro Infante, con Mantequilla, son romanticismos de lo que pasaba en las vecindades. En las vecindades pasaba todo lo que se puedan imaginar. Entonces pues ya tenía yo ciertas nociones de cómo se hacían los niños. No sabía cómo no se hacían los niños, pero en el tiempo pues lo fui aprendiendo. Igual que todos ustedes, me imagino. Y una de las primeras cosas que hice cuando salí del seminario, primero fue probar el tequila, porque no sabía yo a qué sabía el tequila. Y segundo, mi hermano tenía una Biblia, entonces me puse a leer la Biblia como loco. Dije, ¿por qué no la tendrán prohibida en el seminario? Y les confieso que les di la razón a los curas. No nos permitían leer la Biblia porque es una colección de barbaridades, de tonterías, de falsedades, de crímenes, donde aparece un Dios cruel que ordena la muerte de niños, mujeres y ancianos. Para confirmar esto, simplemente agarren ustedes una Biblia y léanla con la mente abierta, con ojo crítico, y se van a dar cuenta de que no puede ser eso de que haya un Dios de ese tamaño, de esa categoría, un Dios cruel y despiadado que no le importa la vida de los demás. La única prueba que tenemos de la existencia de Dios es la Biblia. ¿Alguien conoce otra prueba de la existencia de Dios? No la hay. De veras, yo ingenuamente me puse a buscar, bueno, ¿en qué se basan pues para decirnos que Dios existe? ¿De dónde sacan las pruebas? Pues no hay. La única prueba que hay es la Biblia. Cuando yo me convencí de eso, dije, no puedo creer en esta clase de Dios. Eso me lo confirmó después
don Sergio Méndez Arceo, y yo le pregunté ingenuamente, nos llevábamos muy bien, le digo, don Sergio, aquí entre nos, ¿usted cree en Dios? Nada más se rió, dice, mira, te voy a contestar en qué Dios no creo, y me dice, no creo en ese Dios de la Biblia. Saquen ustedes sus conclusiones. Yo no estoy contra la idea o la costumbre o la necesidad en muchos casos de que la gente crea en Dios. Lo que sí se me hace absurdo es que crean que hay representantes de Dios, que los curas son los representantes de Dios, por favor. ¿Creen que Marcial Maciel era un representante de Dios? O el Chato Rivera, o el Cardenal de Guadalajara, etcétera, etcétera, y muchos que deben ustedes conocer que no tienen nada de representantes o seguidores de Jesucristo. Bueno, el caso es que yo me volví ateo por culpa de la Biblia. ¿Cateo qué? Gracias a Dios. No, eso lo decía Luis Buñuel, decía que él era ateo gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que me volvió ateo. Es lo mismo más o menos. No, yo respeto de veras así absolutamente todas las religiones que quiera tener cada quien, pero es una cosa muy personal. Cada quien se las entiende con Dios. Si pueden conseguir su teléfono privado, que se puedan dedicar a pedirle directamente, pero no recurran a intermediarios, eso no funciona, tampoco lo otro, pero cada quien es libre de creer o no creer. Afortunadamente ya desapareció la Santa Inquisición, si no, ni ustedes estarían aquí oyéndome mis pendejadas, ni yo estaría diciéndolas, simplemente ya me hubieran eliminado por fast track. Entonces, este libro malvado, maldito, irreverente, etcétera, etcétera, no se los recomiendo de verdad sinceramente. Les puede traumatizar, tampoco les recomiendo que se lo regalen a su padre confesor, ni en Navidad, porque entonces sí, no les perdona los pecados. Es un libro cuyos datos han estado apareciendo en varios de mis libros anteriores, el Manual del Perfecto Ateo, el Mito Guadalupano, ¿cómo se llama este otro escandaloso? Cristo de carne y hueso, Judé de Papas, que está ahorita muy necesario que se lea para que se enteren de la clase de papas que ha tenido la Iglesia Católica. Y otros libros, pero en este libro traté de juntar toda la información, toda la documentación que he conseguido a lo largo de más o menos 20 años, de cómo es que realmente se hizo la Iglesia Católica. Hay tres cosas fundamentales que yo lamento que al leer este libro la gente se va a dar cuenta. Para los que todavía se dicen católicos o bueno, presumen de ser católicos, no creo que haya muchos que presuman, pero que por lo menos pues necesitan una justificación ante la sociedad para decir, no, yo soy católico, no se metan conmigo. Es una buena credencial todavía llamarse católico. Pero mucha gente cuando lee el libro a lo mejor se entera de tres cosas gravísimas para la fe. Tres cosas que van en contra de la fe. Yo siento que la fe es lo contrario del uso de la razón. O se tiene fe o hace uno uso de la razón. Las dos cosas no pueden darse al mismo tiempo. La primera cosa que se pone en duda, es más que se afirma ya así verazmente que no se dio, es que Jesús no fue el Mesías. Es contrario a todo lo que nos enseñan o nos enseñaban desde niños, que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel.
para llegar a salvarlos de la dominación romana y de otras dominaciones. Pero si ustedes se fijan, después de que Jesús fue crucificado y muerto, y etcétera, etcétera, siguieron apareciendo mesías en Israel, en lo que era Palestina. Aparecían mesías, yo creo que cada 3 meses, 4 meses, y todos eran obviamente derrotados, eran mesías perdedores. Y lo que estaban esperando, y esperan todavía algunos judíos, es un Mesías victorioso, un Mesías que los derrotara a los romanos, los sacara de Palestina y estableciera ya el reino de los judíos. ¿Por qué después que murió Jesús, siguieron apareciendo Mesías? Porque esa es la demostración de que Jesús no era el Mesías. Los que no creen en Jesús como Mesías son obviamente los judíos. ¿Por qué no creen los judíos en Jesús? Pues porque era un judío como todos ellos, era un judío que se levantó casi en armas contra los romanos. Por eso lo agarraron preso los romanos, que únicamente crucificaban a los presos políticos, a los alborotadores. Los judíos no hacían eso. Ahí está otra muestra de que Jesús no era el Mesías, era un Mesías perdedor, era un Mesías que no necesitaban los judíos, ellos querían un Mesías victorioso. La otra cosa que se van a enterar con algo de dolor los que lean este maldito libro, es que Jesús no era hijo de Dios. Es una de las cosas que nos han enseñado desde niños, que Jesús era hijo de Dios y que no existió Jesús. Hay muchas dudas inclusive sobre la existencia de Jesús. No hay pruebas históricas suficientes como para afirmar que Jesús nació en tal fecha. Todo ha sido falsificado. Eso parece increíble de ocurrir, pero es lo que ha ocurrido. Jesús no era hijo de Dios, Jesús era hijo de un carpintero y de María, su mamá, a la que trataba muy mal, por cierto, y que no solo no era virgen, sino me está soplando él, es culpa suya. Si digo barbaridades es culpa de él. María, que obviamente tenía que haber dejado de ser virgen al momento en que empezó a tener relaciones con su marido, tuvo otros hijos. Los hijos de Jesús, los hermanos de Jesús siguen apareciendo. Hace 2 o 3 años en este canal de Discovery y en el otro de History apareció un documental que yo logré conseguir de la aparición, el descubrimiento en Jerusalén de unas tumbas donde estaba el cuerpo de Jesús, el cuerpo de su mamá, el cuerpo de un hijo de Jesús y el cuerpo de María Magdalena. Eran de esas criptas familiares que usaban mucho los judíos. Todo esto trataron de callarlo, pero ahí están los documentales. Yo logré conseguir un documental aquí en el ¿cómo se llama? Donde venden la Fayuca, a lo mejor ya hay en el mix-up. Conseguí una copia de no me acuerdo cómo se llama el documental, pero es un documental de las tumbas desconocidas de Jerusalén. Y es una cosa contra la lógica pretender creer que un Dios que a lo mejor existe, a lo mejor no existe, iba a preocuparse por mandar un hijo suyo a la tierra. ¿Para qué? ¿Para salvar a los judíos de qué? No salvó a los judíos de nada. Ahí está toda la persecución que han tenido los judíos en el curso de su historia. ¿A quién se le atribuyen? ¿A Dios? Que Dios, ese Dios que, según decía Woody Allen, nosotros somos el pueblo predilecto de Dios. ¿En qué campo de concentración lo confirmamos eso?
judíos murieron a manos de los cristianos por culpa de haber sido pues, judíos nada más. Hitler, que era católico, siguiendo esta tradición nobilísima de la Iglesia Católica, siguió persiguiendo a los judíos hasta se propuso exterminarlos de la faz de la tierra. No se le hizo, porque después de exterminar a los judíos se hubiera seguido en México y en todos nuestros países. ¿Cómo nos hubiera ido, sobre todo a los que son de color café con leche verde? Afortunadamente pues se acabó el tercer Reich, o el cuarto Reich, no, el cuarto Reich era el de Palomo. Entonces, ¿en qué iba yo? Se me está olvidando. Bueno, es la segunda. La primera, Jesús no era el Mesías. Eso definitivamente los historiadores de todo el mundo lo han comprobado. Jesús no era hijo de Dios. Si no, no lo hubieran matado. ¿Cómo van a matar a un hijo de Dios? Y tercero, Jesús no hizo la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Jesús no pretendió nunca, como buen judío que era, no pretendió nunca renunciar a su religión. ¿Cómo iba a renunciar a la religión de sus padres, de sus abuelos? Jesús nunca intentó fundar una iglesia. Todo eso ha sido invento de los que les interesaba mucho que hubiera una religión que les interesara a los romanos para decretarla como la religión oficial del imperio. En este libro es el único mérito que yo le encuentro. Demuestro paso a paso cómo se fundó la Iglesia Católica y cómo pasó de ser una cosa inexistente, una pequeñísima secta judía, pasó a ser la religión más poderosa del mundo, pasó a ser un imperio. ¿Y qué es ahora? El Vaticano es una monarquía nada más. Es curioso que el Papa nombra a los cardenales y los cardenales nombran al mismo Papa. Eso es democracia, porque nosotros presumimos mucho de la democracia priista, pero junto a eso que ocurre en el Vaticano no hay comparación posible. Ellos sí son demócratas en serio. Entonces es un libro que a mucha gente no les va a gustar, me da pena decirlo, pero a mucha gente le va a servir mucho para pues, cambiar su vida. Yo creo que yo me siento muy feliz de no tener que ir los domingos a misa. Mis amigos me lo envidian eso. No me tengo que levantar temprano para ir a misa ni tarde. Y es tequila, ¿no? y me siento libre. No creo en nada, no creo en ningún santo, ninguna virgen. No creo que haya que pedirle las cosas a Dios, porque además ni caso van a hacer. Y es una de las cosas que nos pasan en México, que todos lo esperamos de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo. En vez de ponernos a trabajar, entonces esperamos que Dios nos diga el número de lotería que va. Queremos que todo venga de Dios. Y eso nos hace seres inferiores, porque no nos basamos en nosotros mismos, tenemos necesidad de andar en muletas para vivir, y eso no puede ser. Yo trato, a mí se me apareció Dios, aunque muchos se rían, se me apareció Dios y me dijo: tú tienes que hacer ateos a lo más que puedas. Y además lo tienen que hacer vegetarianos. De eso he logrado hacer más vegetarianos que ateos. Y los tienes que hacer de izquierda también. y pues he hecho la lucha. Eso ha sido la razón de mi vida. Tratar de que la gente se vuelva atea, se vuelvan vegetarianos.
y se vuelvan de izquierda. Y a ratos lo he logrado, me da mucho gusto, ya puedo morir a gusto. Entonces voy a seguir hablándoles bien de mi libro, si no. Aquí está detallado paso a paso cómo se fundó el cristianismo, cómo se inventó el cristianismo con ayuda de un señor que se llamó Constantino, que fue uno de los emperadores romanos. ¿Qué le interesa? Este condón tiene muy... Por ejemplo, les voy a leer algunos de los ejemplos de las cosas que, cómo se fueron inventando paso a paso, de dónde lo sacaron. Bueno, la leyenda de Adán y Eva, que no es otra cosa más que una leyenda muy bonita y todo, muy poética, esa la tomaron de los persas. En el Avesta, libro sagrado de los persas, se cuenta que los primeros hombres, Masha y Mashoy, fueron seducidos por Arimán, el espíritu del mal disfrazado de serpiente, para que comieran del árbol del bien y del mal. ¿Hay alguna diferencia entre eso y lo que dice la Biblia? Entonces, de ahí se lo fusilaron. Y se lo fusilaron pues primero los judíos, los hebreos, y luego la iglesia que se fusiló toda la Biblia y se la apropió. No se dieron cuenta de que entre todas las cosas que venían en la Biblia, la mitad eran falsas, pero todavía en la Iglesia Católica siguen pensando que así fueron las cosas, que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y que la serpiente que caminaba sobre patines, todo eso no existió, todo eso fueron leyendas, pero todavía nos hacen creer que así fue todo. La gente tiene miedo de la verdad. ¿Por qué siguen siendo católicos pese a que se ha demostrado ya con creces que todo esto ha sido falso, pero en serio? ¿De dónde sacó la iglesia lo del agua bendita? Desde antes de los hebreos se usaba ya el agua bendita, se fabrica muy fácilmente. Ya nos van a correr. Se sumerge 3 veces una cruz en una cubeta con agua mientras se pronuncian entre dientes unos latinajos. Más fácil no puede ser. Ustedes pueden tener agua bendita en su casa tranquilamente. ¿O cuál es la diferencia de que lo haga un cura a que lo hagan ustedes o que lo haga un obispo? De verdad, nos han estado viendo la cara de sus pendejos, quién sabe cuántos siglos. Ya no hay santa inquisición, ya no hay que tener miedo de liberarse de todo eso. La idea del alma, la idea de las almas del purgatorio, que por cierto ya dijeron oficialmente que no existe el purgatorio. Dentro de 50 años van a decir que tampoco el cielo, tampoco el infierno, pero mientras, pues bien que se embolsan su buena lana para sacar a las almas del purgatorio. Los ángeles de la guarda. Los ángeles salieron de los griegos. Ellos fueron de los primeros que inventaron los ángeles como unos seres fantásticos. Lo de los apóstoles, igual. Ninguno de los apóstoles sabía leer. Ninguno de los que dicen que escribieron el Evangelio conoció a Jesús, porque los evangelios se escribieron más o menos 70, 80 años después que Jesús había muerto. Entonces todo se ha inventado. La ascensión del Señor también está tomada de ascensiones que aparecían en la Biblia, de Elías, el profeta Elías, que se lo llevaron unos ángeles en un carro, que mucho tiempo pensaban que habían sido platillos voladores. ¿En serio? Y así por el estilo, el Ave María, de donde la sacaron, la Asunción de la Virgen, la Biblia, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? La Biblia siempre nos enseñaron que había sido dictada por
por Dios a unos ángeles y que los ángeles la habían escrito, etcétera, etcétera. Pero la Biblia se ha demostrado, bueno, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Durante muchos siglos, toda la información histórica que se tenía estaba en la Biblia. En las universidades, ustedes no lo van a creer, pero lo único que se enseñaba era la Biblia. Entonces, si alguien salía por ahí y descubría algún documento que ponía en duda todo lo que decía la Biblia, era remitido rápidamente a la Procuraduría de aquel tiempo, que se llamaba la Santa Inquisición. Entonces ahí, con la persuasión de que tienen ustedes idea que ocurría en la Santa Inquisición como ocurre en la Procuraduría, pues se hacía que la gente confesara todos sus pecados, y hasta los que no había cometido, y con eso lo convencían pues de que había Dios y había iglesia y había santos y todo eso. Pero después que desapareció la Santa Inquisición, empezaron a surgir historiadores serios en todas partes, sobre todo en Palestina, los historiadores judíos, y empezaron a salir las verdades de lo que había sido lo que decía la Biblia en sus páginas. Por ejemplo, un caso muy famoso, se puede decir, es el caso de Moisés. Ustedes recuerdan, si han leído la Biblia o les han platicado algo de Moisés, ¿no? Al que le dieron los 10 mandamientos en piedra y que tuvo que subir a un cerro a que a Dios se los diera personalmente, etcétera, etcétera. Bueno, los historiadores modernos, nos quitaron el sonido, no. Los historiadores modernos trataron de buscar en toda la historia, todas las historias que han aparecido sobre Egipto, el nombre de Moisés, y no ha aparecido en ninguna crónica de la historia de Egipto este nombre de Moisés, que según lo que decía la Biblia, pues había hecho un montón de cosas contra los egipcios. Él les propició que con ayuda de Dios 10 plagas acabaran con todos los niños de Egipto, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. No existió todo eso. Y ahora, si se dedican ustedes a leer algo de la bibliografía que yo pongo aquí, de libros serios, de historiadores conocidos internacionalmente, pues se dan cuenta de que todo esto increíblemente ha sido una gran farsa. Toda la historia del cristianismo ha sido eso, una gran farsa. Y estamos a tiempo de veras de decir, bueno, permítanme ahora pensar por mí mismo, no me atiborren el cerebro de cosas que no sé yo. Ya nos agarran tiernitos de 8 o 9 años. ¿Qué va a saber uno de si lo que le están contando es cierto o no es cierto? Yo soy enemigo así jurado de que se bautice a los niños. ¿Por qué? Porque le estamos dando ningún derecho a hacerlo. Pero claro, es padrísimo tener compadres y hacer las grandes pachangas por el bautizo, pero esto no se debería de hacer. ¿Por qué siguen bautizando a los niños? Pues porque es la tradición. ¿Por qué la gente se declara católica? Pues porque mi papá fue católico, mi abuelita también. Se sigue perpetuando pues la imbecilidad, que es una religión. La madre de todas las religiones, ¿saben quién es? La ignorancia. No es que nosotros no es que Dios nos haya hecho a nosotros. El hombre ha hecho a los dioses. El hombre ha hecho a lo largo de toda la historia de este pobre planeta, que ya menos se acaba, ha creado más de 50,000 dioses. Ese dato lo consiguió Carl Sagan después de estudiar las mitologías de todo el mundo. 50,000 dioses ha hecho el hombre. Pero claro, a nosotros nos han enseñado que ha sido al revés, que Dios nos hizo a nosotros, pero no, nosotros hicimos a los dioses y lo seguimos haciendo todavía. Por eso tenemos esta religión, ¿y tantos dioses que hay? Bueno,
aquí me están informando que la maestra Elvester se declara inocente. Ahí tenemos un ejemplo. La versión oficial sobre la maestra Elvester fue durante muchos años. Ahora resulta que no. La maestra Elvester, que todos nosotros sabíamos que era una sinvergüenza y una dictadora, etcétera, etcétera. Ahora resulta pues, que no es la versión oficial la que hay que creer. A ver si sigue después otro. Hay bastantes candidatos, ¿verdad? No digan nombres. Pues ya nos vamos a tener que ir. De veras no se los recomiendo este libro. Traten de hacer caso omiso de todo lo que les dije. Si quieren comprarlo y regalárselo a otra persona, yo no me opongo. Y si quieren leerlo ustedes, está bastante divertido. He tratado de que haya un poco de humor también en esto, que la gente no se traumatice demasiado. Pero es un libro que les garantizo que les puede servir muchísimo, porque es la pura neta. No lo nombro como un dogma esto, pero todo lo que se dice aquí medio en broma tiene bases históricas bien fundadas. Yo no soy historiador, pero me he apuntado a leer un montón de libros de historiadores serios que están todos prohibidos por el Vaticano. Y también el otro recado que me mandaban era que les recordamos que le pidan a Dios que nombre a un papa mexicano para que así pueda desaparecer a la Iglesia Católica. Les agradezco mucho su asistencia, de verdad. Me alegra mucho, de veras, que sigan leyendo mis barbaridades, pero si los he convencido de algo, ha sido de buena fe, ha sido con ganas de que se liberen de tanta paramayas en la que nos han metido durante años y siglos en la cabeza. Libérense de veras de las ideas religiosas y serán más felices en la vida. Gracias.